¿Quién es Héctor Bernal? En el día de hoy quiero contarles un poco más de mi vida, que lo estoy plasmando en un libro que se llama Un soldado jamás se rinde. Quise pasar por este lugar porque este lugar me trae unos recuerdos maravillosos, unos recuerdos de mi vida como un niño campesino. Nací y me crié en el campo, por un lado rodeado de café y por el otro lado rodeado de caña. Soy oriundo del departamento del Casanare, mi pueblo natal se llama Nunchía Casanare, que hace parte de la Ruta de los Libertadores, un pueblo con mucha historia. En el campo recuerdo mi casita, que era como esta, una casa de bareque con tan solo 2 habitaciones como esta. Nuestro colchón eran, voy a pedirle a mi camarógrafo que avance un poco, nuestra habitación era como esta, les voy a mostrar más o menos, algo así, fue donde me crié. Era una habitación, la casa en bareque, no tenía pisos de cemento, o sea, era en tierra. Las camas eran hechas de madera y tabla, y los colchones se utilizaban pieles de animales como la res para hacer los colchones. Ahí pasé parte de mi infancia, hasta que un día la violencia tocó la puerta de mi casa. Mis padres tuvieron que salir por la violencia que en ese momento se estaba presentando en la región. El constante reclutamiento de niños para los grupos armados, las amenazas hacia mi familia, hizo que nosotros saliéramos de ahí, emprendiéramos un viaje sin retorno a un lugar desconocido que fue a la ciudad de Bogotá. Llegar del campo donde éramos felices cultivando café. Recuerdo que mi mamá siempre se levantaba a las 4:30 de la mañana, nos llamaba para darnos una taza de café, porque a las 5 nosotros retomábamos las labores. Y bueno, después llegar a una ciudad como Bogotá, a Ciudad Bolívar, a dormir en una casita alquilada de bareque, de hojas de plástico, de paroy se llama, sin agua, sin servicios públicos, fue algo muy duro para nosotros. Pero bueno, esa fue parte de mi niñez en el campo, era feliz, siempre he sido un amante de la naturaleza. Recuerdo que cuando estaba en el campo todos los días salía a recorrer los cultivos de café, a observar cómo revoloteaban las aves, chupando el néctar de la flor del café. Por eso es que me gusta tanto el campo, por eso cuando tengo la oportunidad me alejo. Por acá esta imagen recuerda las imágenes de mi escuela, que las hacíamos, mira. Estas las hacíamos los niños en nuestra escuela. Para ir a mi escuela me gastaba 1 hora. Recuerdo que mi mamá decía que teníamos que irnos descalzos para no dañar los zapatos. Viajaba con mi hermana 1 hora por un camino lleno de barro para llegar a nuestra escuela. Nuestra escuela tenía unas sillas que eran muy similares a estas. Las sillas de mi escuela eran en troncos de madera, los pupitres. Estudiábamos los 5 grados en un solo salón. Desde primero hasta quinto de primaria era el mismo salón con una sola profesora. O sea, los estudiantes más grandes éramos los de quinto, después seguían los de cuarto, después los de tercero, los de segundo y los de primero. Entonces la profesora siempre iniciaba con los de quinto, nos dejaba una tarea mientras ella le daba clase. O sea que la clase era absolutamente para todos. Pero lamentablemente mi maestra, que fue muy estricta, fue asesinada por las FARC porque ella no quiso acceder al reclutamiento de sus alumnos, por eso la asesinaron. Y pues nosotros nos quedamos sin profesora. Quisiera mostrarles un poco más la parte externa de este lugar, y al fondo podemos observar los cultivos, parte del café y el plátano, que era lo que cultivaban mis padres. Mis padres sí, campesinos. Mi madre no sabía leer ni escribir, pero era una persona muy inteligente. Ya falleció, ya lamentablemente hace 1 año y medio. Mi padre, oriundo de Pacho, Cundinamarca, una persona trabajadora, honesta, un patriota, porque mi padre siempre ha sido un patriota. Sirvió en el ejército cuando el Bogotazo, cuando la muerte de Jorge Eliezer Gaitán en el año 45, también fue soldado y ha sido una persona muy amante de las Fuerzas Armadas, a defender la democracia, la soberanía de su país, y siempre nos ha recalcado el patriotismo. Mi padre decía que ningún trabajo es deshonra,
que mostrar la humildad de un campesino, que trabajar así sea vendiendo tintos no es deshonra, que lo que es deshonra es ser un delincuente. Mi padre me decía, y recuerdo esas palabras que decía mi padre, que de qué servía ser un doctor si iba a ser un delincuente, que mejor era quedarse como un campesino y ser honesto. Y a veces eso es lo que encontramos nosotros, la honestidad de las personas del campo. Usted, hagan una prueba, usted llega a la casa de un campesino, váyase a recorrer una vereda y el campesino no lo deja ir de su casa si antes no le ha brindado al menos un café. Usted llega a la casa de un campesino y él se baja de su cama para que esa persona que viene externa pueda dormir cómoda, pero llegue usted a la casa de un rico, ni siquiera le abre las puertas de su casa porque lo ven a uno con cara de delincuente. Eso ha sido parte de, quería comentarles hoy, ese pequeño fragmento de mi vida, lo que ha sido, lo que fue mi vida, mi niñez en el campo, y que hoy vine a este lugar con un poco de nostalgia para recordar, porque estas paredes de adobes, para los que no conocen son adobes, hechos de arcilla, me recuerda mi casa, me recuerda a ese lugar sagrado donde nací, donde me inculcaron el respeto por los demás y donde me enseñaron a ser honesto, a trabajar con motivación, a levantarme todos los días, a trabajar para así poder alcanzar mis sueños. Hoy los dejo con este pequeño resumen de la historia de mi vida. Vuelvo y les digo, lo estoy plasmando en un libro que llama Un soldado jamás se rinde. Y si les gustó la historia, compártanla, porque probablemente esta historia le puede servir a otra persona. Los quiero mucho y desde este lugar maravilloso les quiero enviar un abrazo a todos ustedes. Que Dios los bendiga, les dé sabiduría y mucha salud. Ese fue el lugar donde nací y por eso quise hacer un recorrido por esta choza. Gracias, se les quiere mucho.